Otro medicamento que siempre, otro medicamento que siempre tiene para ahí más o menos parecido y salió un par de años después que los interferones es el acetato de glatiramel. Eh, de estos medicamentos podemos decir que son inmunomoduladores, no son inmunosupresores. Entonces esa cualidad particular los hace necesarios todavía en algunos casos. Por ejemplo, pacientes con una condición además de esclerosis múltiple, que los haga o los ponga en condición de inmunosupresión. Pacientes con diabetes, por ejemplo, que ya de por sí con la diabetes están en un estado de cierta inmunosupresión, no le podemos poner un medicamento inmunosupresor. Entonces, estos son todavía una alternativa. Otros medicamentos, otros pacientes, perdón, como pacientes infectados por el virus del SIDA, también deben recibir un inmunomodulador y no un inmunosupresor. Entonces, más o menos la idea es que a pesar de sus 30 años, todavía tienen un espacio en el mercado. Sin Doctor, embargo, perdón que lo sí, interrumpa, como siempre, pero para no, sí, Anita. quiere decir de plano que la gente que tiene alguna condición como la que usted ha mencionado, si no le va bien con interferones o con el acetato, o sea, con el Copaxone, ¿no es cierto? Ujú. No tendría chance de cambiar porque casi todos los nuevos son inmunomoduladores, ¿no? Hay algunos, como por ejemplo el dimetilfumarato, que podría considerarse dentro de ese grupo también. Y entonces, eh, a pesar de que en algún paciente puedan producir una disminución notable del número de leucocitos, en general la tendencia es a considerarlos dentro de ese grupo. De tal manera que, por ejemplo, si yo tomo dimetilfumarato y me voy a vacunar, entonces no voy a tener mayor problema. Si yo tomo dimetilfumarato y tengo que cambiarlo por falla terapéutica o por alguna otra razón y debo usar un inmunosupresor, mañana mismo lo empiezo. Lo que ocurre también con los interferones y el acetato de la tiramel. Pero con otros medicamentos, vamos a decir fingolimod, yo tengo que esperar algunas semanas para recién cambiar a otro inmunosupresor, como la Doctor, acá influenza, la interrumpo de nuevo. difteria. ¿Qué tal si definimos para poder tener todos claridad cuáles son o qué son los medicamentos inmunomoduladores y cuáles son los inmunosupresores? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro si es que la hubiera? Porque son como que cosas distintas. Claro, la mayoría de los medicamentos actualmente en uso se fueron perfilando hacia el destruir o secuestrar a los linfocitos, ¿no es cierto? Que Ujú. son los actores principales en la inflamación y el ataque al sistema nervioso en la esclerosis múltiple. Entonces, todos estos que atacan a esos soldaditos que nos defienden son denominados en general inmunosupresores. En ellos tenemos al rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab, natalizumab, fingolimod, siponimod, ponesimod. Entonces, la mayoría de este grupo, cladribine y todos ellos, tienen esa cualidad. Los que no destruyen, ni secuestran, ni inhiben a los linfocitos son los interferones, el glatiramel, esencialmente. Ujú.
Y el dimetilfumarato, que no tiene un mecanismo de acción, esto claramente inmunosupresor, y lo meten como que forzadamente a la categoría de inmunomoduladores. Entonces, estos son aquellos que no inhiben la respuesta inflamatoria o la respuesta de nuestras defensas, sino que eh, van a actuar como una especie de bloqueadores de estos linfocitos que están activos y marcados contra nuestro sistema nervioso. Entonces, bloquean esa marca que estos linfocitos tienen para atacarnos, pero no lo dañan al linfocito. Y eso hace que la enfermedad nos dañe menos. Eh, su eficacia no es su característica principal o destacada. Son, digamos, de eficacia modesta, pero la seguridad que nos dan en el tratamiento sí es pues destacada, ¿cierto? De manera que desafortunadamente los más seguros como que son los menos eficaces o los de eficacia modesta. Que son los más Y los antiguos, de más además. alta, claro que sí, y los de Ujú. más alta actividad son aquellos que tienen más efectos, digamos, potencialmente peligrosos o efectos adversos, digamos, de cuidado. De manera que debe estar cada uno de ellos indicado de acuerdo al perfil del paciente, a la actividad de la enfermedad del paciente y en el momento en que se lo vamos a dar. Esa es, digamos, ese es el camino que iba a seguir Anita y yo en este discurso para decirles que en la actualidad hemos cambiado un poco la mentalidad a lo largo de todo el mundo, y en el Perú ya de hace un tiempo habemos quienes practicamos esta individualización de la terapia, ¿no es cierto? En donde ya no aceptamos eh, una chaqueta de fuerza que nos obliga a todos darles la misma medicina para empezar, a ver cómo les va. Y recién cuando pues, la enfermedad los sigue dañando, reaccionamos y cambiamos a otra medicina un poquito mejor. Y si aún con esa no mejoran y siguen discapacitándose, entonces recién le damos una tercera, y a veces eso es tarde ya. La idea nuestra, por lo menos la mía, ha sido siempre, eh, tras estos contactos con las investigaciones y con las proyecciones de las nuevas medicinas, a utilizar siempre la mejor medicina para cada individuo, para cada paciente. Y es cierto lo que se ha dicho siempre, que el cerebro siempre debe de cuidarse desde el principio, de la manera más agresiva posible. Eh, Tras todos estos años de conocimiento, estamos aterrando en esa idea de que desde el principio debemos actuar lo más antes posible con la medicina más eficaz posible para ese paciente. Entonces, cada paciente es un mundo distinto, es un ser donde ocurre una enfermedad cuya biología puede cambiar en el tiempo, pero ya hemos aprendido algunos marcadores que tienen que ver con la localización de las lesiones, con la frecuencia de las lesiones,
con el grado de discapacidad que va produciendo la enfermedad en el tiempo corto o largo, para ir escogiendo la mejor medicina, de modo que cuando se nos perfila una enfermedad agresiva, desde el principio empezamos con un medicamento de alta eficacia. De hecho, yo tengo casos de pacientes a los que les he empezado de frente con natalizumab, por ejemplo, o con cladribine y cosas así, o con ocrelizumab, porque su enfermedad venía ya agresiva, ¿no? Todo este aprendizaje es producto de estos 30 años de recorrer todos estos caminos desde las primeras medicinas que eran inyectables, diarias, interdiarias, semanales, al descubrimiento de las medicinas orales, al descubrimiento de sus complicaciones, al descubrimiento de los anticuerpos monoclonales y finalmente a estas dos formas de tratamiento que decían el escalamiento, primero una suavecita, después una más fuerte y después la más fuerte. Eso cambió. La otra era darles un tratamiento muy fuerte y después ver cómo les iba, que era el tratamiento de inducción. Eh, Eso ya como que es un tema del pasado y ahora estamos en una tendencia a la individualización del tratamiento. Para cada paciente, una receta personalizada. Esa es la perspectiva con la que ahora usamos los casi 20 fármacos que están aprobados en el mundo y de los cuales casi todos los tenemos en el Perú. ¿Ok? Esa es la primera parte. Preguntas. Lo que pasa es que voy a preguntar algo que leí aquí en el chat. Si las personas que han tenido cáncer o están con tratamiento de cáncer pueden usar su medicamento para esclerosis múltiple o tienen que parar. Anita, perdóname. ¿Me escuchó? No, Acá a ver. había una pregunta que decía que la persona ha tenido o tiene o está con tratamiento de cáncer y si es que hay algún inconveniente o se cruza con la medicación para esclerosis múltiple. Creo que el doctor tiene problemas con su señal. ¿Me escuchó? Doctor, ¿me escucha? No, a ti sí te escucho. A Ah, Anita ya la no. escuché recortado. No, A ver. están consultando si pacientes que tienen cáncer pueden continuar con su tratamiento para esclerosis múltiple con normalidad. Ok, ok. La respuesta es sí y no. Hay medicamentos como, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que eh, aceptan ser usados. Congeló. Sí, al doctor. A ver, vamos a ver. Sí, el doctor está con problemas con su señal. Ahora vamos a esperar un ratito. Sí, yo pensé que era yo. No, no, no. Es él. Eh, ya, ha salido. Me imagino que No ahorita se lo va. puedo entrar. Sí, alguien preguntó sobre si la charla está siendo grabada y la respuesta es que sí y se va a colgar en el canal de YouTube De de la YouTube. asociación. Y Roxana, por favor, ¿puedes escribir tu pregunta? Porque levantaste la mano Sí. y para hacérsela al doctor. Y bueno, y los que tengan inquietudes. Sí, Yo ahorita te acá hay voy a una hacer una consulta. pregunta. ¿Puedes escribirla, por favor? Ya.
Hola, Sí, Anita. todas las Ya, consultas. doctor, bienvenido, Doctor, sí. creo que lo que también lo puede complicar con la señal es el fondo. Sí, Ah, ya cambié de señal, ya cambié de señal. Ya, perfecto. Entonces les decía que habitualmente los pacientes con cáncer reciben tratamientos inmunosupresores, las famosas quimioterapias. Y si sobre eso les vamos a dar un medicamento potencialmente inmunosupresor, entonces vamos mal. Cuando termina una quimioterapia, normalmente el recuento de glóbulos blancos y particularmente de linfocitos cae bastante. Y entonces para volver a usar un inmunosupresor hay que estar bien seguros de que ha recuperado su recuento celular. ¿Ok? ok. Acá hay, Repito. perdóname, Melissa, No, no, dale, dos dale, dale. preguntas interesantes. Usted mencionó al principio que habían ya más, yo me había quedado en 14 tratamientos y usted ha hablado que hay más de 16, me parece. Hasta 20. donde, sí, imagínese, hasta donde nos quedamos la vez pasada, o la última charla que tuvimos, había ya un tratamiento para la esclerosis primaria progresiva, ¿no? Igualmente hay ya un tratamiento para la esclerosis secundaria progresiva. De Correcto. pronto sería bueno, doctor, mencionar esto, ¿no? ¿Qué tratamientos van dirigidos al tipo de esclerosis remitente recurrente? Haciendo una pequeña, de repente un pequeñito Una pequeña repaso de qué reseña. significa ser remitente recurrente, luego qué significa ser progresiva secundaria y qué significa primaria progresiva y qué tratamientos hay para estos tres tipos de esclerosis múltiple, ¿no? Ok. Entonces, esa era la segunda parte, ¿no es cierto? Los medicamentos destacados. Y será muy bueno enfocarlos en cada forma de la enfermedad. Ujú, En general, vamos a partirla en tres. La recurrente remitente es la más común, ¿no es cierto? 65 o 70% de los casos son de esta forma. La idea es que esta enfermedad puede empezar como recurrente remitente y mm, 15 o 20 años después, un grupo de pacientes se transforman a una fase secundaria progresiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que la recurrente remitente hay brotes que van y vienen, brotes que aparecen una vez al año, cada 2 años, cada 5 años, más de 2 veces al año a veces. Y entonces, esta forma recurrente remitente es la más común y es para la que están diseñados la mayor parte de los medicamentos. La segunda forma de la que hablé es aquellos en los que tuvieron esta forma recurrente remitente en donde tenían un síntoma que al cabo de días o semanas se recuperaban y mejoraban completamente, pero al cabo de un tiempo volvían a tener otro síntoma, se mejoraban y de repente ya no del todo, quedaban con una pequeña falla neurológica que se iba acumulando a lo largo del tiempo, generando esta discapacidad, entre comillas. Resulta que esos brotes y remisiones, con el paso de los años, van desapareciendo y luego el paciente entra en una fase en donde la discapacidad va incrementándose poquito a poco sin que haya un nuevo brote. Entonces, como que su equilibrio, su marcha, su coordinación, su habla, van empeorando lentamente sin que haya un nuevo brote. Esa es una fase secundaria progresiva, ¿no es cierto? Donde no hay brotes, pero sí la discapacidad como que progresa y progresa y progresa. La tercera forma es una forma progresiva, donde nunca hubieron brotes, sino que el paciente lentamente empieza a tener problemas para la marcha, con los esfínteres, con la coordinación,
y poco a poco va desarrollando discapacidad. Pero nunca hubo un brote que él notó, sí, yo me levanté un día y no podía ver bien por un ojo. No, nunca les pasó eso. Entonces, esas son las tres formas más comunes, digamos, más sencillas de clasificar a la enfermedad. Doctor, Recurrente, remitente, perdón que lo primaria, interrumpa un progresiva. segundo. Y Sí, segunda, lo que pasa es que como usted está hablando justamente de ese tema, acá hay una pregunta que dice, los brotes ocurren casi mensualmente. ¿A cuál tipo de esclerosis pertenecería? esa debe ser una esclerosis sideral porque no existe una conocida. La brote se define como aquel que aparece y puede durar en su presentación o días para manifestarse. Y no hay un nuevo brote sino hasta 30 días después. Entonces, es poco probable que exista una enfermedad así. Lo más común es que ocurre con frecuencia, en realidad, que los pacientes llegan a la emergencia porque piensan que tienen un brote. Resulta que les dio una diarrea Ujú. y simplemente se acentuó un brote o un déficit que habían tenido antes. Se los hidrata bien, se les pasa la diarrea y se van caminando como estaban Doctor, antes. disculpe que lo interrumpa. Entonces, Yo quiero hacer sí, una cosa, o sea, para seguir con el tema, eh, ¿cómo se podría identificar un brote? O sea, para más o menos, para seguir en la misma línea de cuánto aparecen los brotes, o qué es un brote y qué es un síntoma de la enfermedad que está avanzando silenciosamente y que podría pasar a una esclerosis progresiva. Pero ¿cómo identifica uno que es un brote? un brote es algo que aparece, es un déficit neurológico, cualquiera, sensitivo de coordinación, de movimiento, de habla, de visión, de sensibilidad, como dije al principio, y que incluye el control de los esfínteres inclusive. Entonces, es algo que yo no tenía antes y de pronto comienzo a tenerlo hoy y se me va acentuando en el curso de horas y de días. Por ejemplo, yo tengo dificultad para caminar, ¿no es cierto? Por mi esclerosis múltiple, pero nunca he tenido problemas visuales. Y de pronto un día como que pierdo un poquito la visión de los colores. Al día siguiente veo menos los colores, veo todo gris. Y al tercer día ya no veo por ese ojo. Ese es un brote. De la misma manera puedo tener una falta de estabilidad para caminar, etcétera. Pero hay cosas que son comunes escuchar, como por ejemplo, doctor, a mí se me adormece la cara. Una discusión, así una cosa fuerte, se me adormece la cara, pero un rato nomás, después se me pasa. ¿Ese es un brote? No, pues ese no es un brote, ¿no es cierto? Un brote es un déficit que no he tenido antes y que aparece y que se va acentuando en el curso de horas y días y que persiste a lo largo de semanas, a veces a veces días. Y espontáneamente o con tratamiento mejora. A veces de manera completa y otras pues ya me deja una pequeña secuela, ¿no? De Entonces, por ahí la ejemplo, me importancia de... recuperé, ya veo bien, pero claro, me he afectado un poquito menos veo. Esta vez, las pronto un poquito. Y así. Entonces, es un brote, ¿no es cierto? No es algo que en la mañana, doctor, se me adormece, pero en la tarde ya no. Pero al día siguiente, en la mañana se me adormece y en la tarde no es. Los brotes no son fluctuantes, los brotes son consistentes. Aparecen y empeoran y empeoran y empeoran, como dije, en horas y días. Y se quedan ahí, a veces semanas, y luego van mejorando espontáneamente o con tratamiento más rápido, por supuesto. Cuando estamos a los inicios de la enfermedad suele ocurrir que se resuelven por completo y cuando estamos
un poquito avanzados en la enfermedad, pueden ir dejando huella, ¿no? La progresión sin brote es simplemente que voy perdiendo el equilibrio poquito a poco, sin darme cuenta. Yo no lo noto, pero mis amigos dicen que camino para un costado, me voy. Y pues yo no me he dado cuenta, pero mi familia también dice que camino mal. Pero yo no me doy cuenta, yo camino bien. Lo único que me duele es la planta del pie y he ido al traumatólogo y me ha dicho que tengo una fascitis plantar y que me va a operar. Y entonces resulta que no es eso, es que tiene espasticidad que se ha ido incrementando en el tiempo y que la marcha que tiene es una marcha espástica, producto de lesiones medulares, de lesiones cerebrales, que el paciente nunca notó, que pues no se dio cuenta y que iban poquito a poco apareciendo y acentuando estas dificultades que tenía hasta que un día de pronto ya no controla los Doctor, esfínteres. entonces, Sí. perdón, entonces en esa misma línea, para poder diferenciar, cuando se habla de un brote es claramente cuando hay un déficit de algo, ¿no es cierto? Se pierde la Un fuerza, nuevo síntoma que ¿cierto? yo nunca tuve antes. Claro, Pero un cuando hablamos síntoma de síntomas, atenuado. por ejemplo, si yo tengo un hormigueo, se me adormece una parte de la pierna y luego se me pasa, o por ejemplo, siento que me cosquillean los dedos, los yemas de los dedos de la mano, o de pronto, no sé, cosas así muy, muy puntuales y que van y vienen. Esos no son brotes, esos son No, considerados síntomas de la así es. enfermedad. La espasticidad, por ejemplo, no es un brote, ¿cierto? No, Es un síntoma de la enfermedad. así Doctor, es. así como el control de esfínter que va y viene cuando uno se siente más cansado, de repente tampoco es un brote. No, no es un brote. Una consulta. Preguntan si la cefalea es un síntoma de la esclerosis múltiple. ¿Qué Estoy pasó? leyendo las preguntas. Estoy leyendo las preguntas. Un ratito. Ya. ¿Qué Doctor, más? sí, una Sí, consulta aquí. Quieren saber si, bueno, en realidad esta, creo que la tocamos la vez pasada, pero quieren, la esposa de una persona que ha entrado a la reunión quiere saber si su esposa que tiene esclerosis puede embarazarse. sí, claro. Sí se puede, la verdad. ¿Por qué no? Sí. Y creo que durante el embarazo, no sé si podría resolver esa duda, el por qué durante el embarazo, cuando una persona tiene esclerosis múltiple, el paciente no tiene síntomas. No, el paciente sí tiene síntomas. Lo que pasa es Oh, que oh. Ah, bueno, sí. disminuye notablemente la chance de nuevos brotes. Y al día de hoy solo Dios sabe por qué, porque no hemos podido esclarecer puntualmente por qué mecanismo hormonal, eh, inmunológico o que el sistema Sistema inmunológico. hormonal de la embarazada modifica el sistema inmunológico hacia un estado no inflamatorio y entonces inhibe cualquier eh, enfermedad autoinmune en general y en particular la esclerosis múltiple. A Doctor, partir, ¿sí? perdón, lo voy a volver a traer al tema porque acá hay preguntas respecto específicamente a los tratamientos, que además es el tema de ahora. Eh, a ver, usted estaba mencionando que la mayoría de los tratamientos estaban dirigidos a las personas que tenían una forma remitente recurrente de la enfermedad, ¿no es cierto? Correcto. Y explicó además qué cosa era remitente recurrente. Lo mismo ha hecho con esclerosis progresiva secundaria y con la primaria progresiva. La pregunta que continuaría sería, ¿qué tratamientos hay para esclerosis si es que uno pasa de ser remitente recurrente a primaria, perdón, a progresiva secundaria, o si uno empieza la enfermedad, porque esa es la alternativa, siendo de frente primaria progresiva? Uh -huh. Ok. Entonces,
Eh, para estas tres formas de tratamiento hay medicinas dirigidas puntualmente, ¿no es cierto? La mayor parte de los medicamentos están dirigidos específicamente para la forma recurrente remitente. Yo diría que todos tienen aprobación por FDA para la forma recurrente remitente. Ujú. Existen algunos pocos que tienen aprobación para la forma secundaria progresiva. En estos están el Siponimod a la cabeza, ¿no es cierto? Que son medicamentos que son derivados del Fingolimod, son medicamentos de uso oral Oral. y estos fármacos se pueden utilizar en las formas secundarias progresivas. El primero de ellos fue el Siponimod, luego vino el Ponesimod, luego vino el Onesimod y por ahí van. En el Perú no tenemos todavía ninguno de estos. Inicialmente se decía que interferones como el Revif o el betaferón se podían utilizar en aquellos pacientes que tenían una enfermedad secundaria progresiva, pero que todavía tenían por ahí uno que otro brote. Ujú. En la actualidad, para este tipo de pacientes con formas secundarias progresivas, casi se ha enfocado el tratamiento en estos medicamentos semejantes al Siponimod. ¿Ok? Entonces, la forma primaria progresiva también tiene algunos medicamentos específicos. En particular, el ocrelizumab. Entonces, el ocrelizumab es un anticuerpo monoclonal. Digamos, es un rituximab mejorado que aparentemente tiene un efecto, digamos, no espectacular, pero por lo menos interesante en la lentificación o en la disminución de la progresión de la discapacidad a largo plazo en los pacientes con esclerosis múltiple primaria progresiva. Entonces, parece que inhibe de alguna manera la progresión de la discapacidad. Y por esa razón es que pues, es el único que a la fecha está aprobado para la forma primaria progresiva de la enfermedad. No hay otros todavía aprobados, aunque hay varios que han intentado y otros que están ahorita en ensayo para poderse usar en los pacientes con la forma primaria progresiva también. Doctor, aquí surge una duda o puede ser una inquietud, porque hay muchas personas que están utilizando el ocrelizumab para el tipo de esclerosis remitente recurrente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que funcione para dos tipos de esclerosis múltiple? Eso evidentemente está ya recontraprobado, pero nos podría explicar para que quede clarísimo que sí se puede y que es regular además su uso ahora para ambos tipos de esclerosis múltiple. Claro. Resulta que una de las primeras hipótesis en las que se trabajó fue que si inhibimos la inflamación tempranamente, evitaremos la progresión a largo plazo. Pues si yo tengo múltiples lesiones, lo más probable es que haya degeneración axonal progresiva más adelante y muerte neuronal anticipada. Más o menos les explico. Cuando yo a un axón le quito su envoltura, que es la mielina justamente que es atacada en esclerosis múltiple, dejo a ese axón como un cable pelado
y un cable pelado transmite mal la corriente eléctrica, que es el impulso nervioso, corriente eléctrica. Entonces, la neurona lo que hace es acumular una gran cantidad de centrales productoras de energía cerca de esa lesión, que son las mitocondrias. Y entonces consume mucha energía para producir una transmisión deficitaria. Y parece que esto termina por agotarlas y matarlas. Entonces, ese es uno de los mecanismos que se dice que podría provocar que a largo plazo, en esas zonas donde no hay mielina, a través de una permeabilidad de los canales y esta acumulación de mitocondrias en esa zona, se termine muriendo la célula, y eso va siendo parte de esa progresión de la discapacidad con pérdida de neuronas que en algún momento siguieron funcionando, ¿no es cierto? Y que sin una nueva lesión resulta que se mueren intentando continuar su trabajo. Algunas de estas medicinas, como por ejemplo el ocrelizumab, se ha probado que a largo plazo no solamente mantienen su especial control de los brotes inflamatorios, sino que siguen mejorando progresivamente la tasa de control. Si, digamos, un paciente tenía un promedio de, vamos a decir, 0.5 brotes por año, hacia el séptimo año puede que tenga 0.2 o 0.15. En grupos de pacientes esto es más notorio, ¿no es cierto? Las tasas de recaída que empiezan los pacientes con 0.36, con 0.5, con 0.8, van cayendo a lo largo de los años y pues se mantienen bajas, muy bajas, en pacientes seguidos hasta 8 años con ocrelizumab. O sea, la eficacia. Está sin micrófono, doctor. Se le apagó su micrófono. O se le fue la señal. Entonces, doctor, no está sin micrófono. Ya está. Ahora Ya. sí. Y ahora sí. Entonces decía que el ocrelizumab ha probado que a largo plazo mantiene la eficacia. Número 1. Número 2. Se ha visto que también, como otros medicamentos, evitan que progrese la pérdida de volumen cerebral. Y número 3, mejora hasta en un 30% la chance de la progresión de la discapacidad. Entonces, los pacientes que empiezan tarde el ocrelizumab o que usan otra medicina diferente, entonces van cayendo un poco más rápido que ocrelizumab en cuanto a la escala de discapacidad. En estos estudios donde se ha seguido a ocre durante 7 u 8 años. Para otros medicamentos hay cifras parecidas, pero uno de los más consistentes y que me llamó la atención, que a 8 años siguiera siendo tan o más efectivo que al principio y que controlara también la progresión de la discapacidad. Entonces, parece que esta cualidad es la que también es válida para los pacientes en donde no hay brotes, pero sí hay progresión de discapacidad. ¿No es cierto? Que es la forma primaria progresiva. Entonces es eficaz en estos dos grupos de pacientes. De hecho, uno de los hallazgos más notorios en medicamentos como ocrelizumab es la disminución notable de la carga lesional, ¿no? Las lesiones en resonancia magnética pues tienen un control superior al 90% en
en las series estudiadas, en los estudios que se hicieron, o ensayos clínicos, diré mejor, que sirvieron para la aprobación de este medicamento por FDA. Doc, Entonces, esa es la idea. sí, lo que pasa es que acá hay varias preguntas y justamente sobre lo que usted está hablando, hay personas que dicen, y por eso venía el siguiente tema, ¿no? Que ¿cuál tendría que ser el criterio para pasar de un tratamiento a otro? Por ejemplo, hay personas que tienen 10 años usando un tratamiento o 15 años usando un tratamiento y en teoría no han tenido recaídas, o si han tenido recaídas han sido muy leves y de pronto un par en el tiempo, ¿no? En estas pacientes es necesario hacer un cambio, o sea, ¿cuándo es que hay que cambiar de tratamiento? Entonces, ahí hay una regla. Y allí para empalmar, siguiendo un poco el esquema de las preguntas que hay que tener o hay que cumplir con ciertos requisitos para usar un medicamento. O sea, yo puedo decir ahora, ¿sabes qué? Me quiero cambiar a ocrelizumab porque qué maravilla, se usa 2 veces al año. O otra persona puede decir, yo quiero cambiarme a lentuzumab porque se usa 2 veces y luego por 5 años no uso nada, qué maravilla. ¿Es eso posible? O sea, ¿cuáles son los criterios para que uno pueda cambiar de medicación? Claro, hay reglas de oro que no han cambiado, ¿no? Si yo tengo un medicamento que me hace bien, no tengo razón para cambiarlo. A no ser que me produzca una reacción adversa seria. Número uno. Número dos, si yo recibo un medicamento de eficacia modesta o de alta eficacia y no me controla los brotes y me siguen dando brotes, entonces tengo que cambiarlo. Eso se llama falla terapéutica. Entonces, la regla de oro dice, si estoy bien con una medicina, ¿para qué cambiarla? Si voy mal con esa medicina porque me da efectos adversos serios o porque no controla mi enfermedad, sí debo cambiar. Entonces, ese es el por qué no y ese es el por qué sí. Ahora, Dos escenarios para cambio: reacciones ya, adversas serias, falla terapéutica. y entonces la siguiente pregunta es, ¿cualquiera puede usar, por ejemplo, fingolimod o alentuzumab o credizumab? ¿Cualquiera? ¿O tiene que Eh, pasar por un chequeo previo y de pronto tiene, no sé, un problema cardíaco y no puede? claro. Como dije antes, esto es el aprendizaje de 30 años que nos da una especie de segmentación de la receta de acuerdo al paciente, ¿no? Entonces yo puedo decir en general, si tengo un paciente que tiene una enfermedad que no es muy activa, puedo usar un medicamento de modesta eficacia. Si tengo una enfermedad muy activa, debo usar un medicamento de alta eficacia. El medicamento tiene que ser de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Yo no puedo tomar un paciente que tiene un brote sensitivo y ponerle alemtuzumab porque es muy bueno, porque lo puedo matar con el alemtuzumab. O no puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy con un brote que me está quitando el control de los esfínteres, si eso me molesta tanto, que me voy a hacer de frente un trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea tiene una mortalidad inaceptable en los momentos actuales. De 1 de cada 100 se muere en el intento, ¿no es cierto? Y eso pues está considerado inaceptable actualmente. Pero ¿tiene una indicación? Claro que sí la tiene. Cuando he usado un medicamento de alta eficacia y la enfermedad no se controla y cambio para otro mejor o de otra línea de alta eficacia y no se controla la enfermedad, entonces ya no hay alternativas. Hay que intentar un trasplante de médula ósea. El autólogo es el que más se usa. Y entonces, cada medicina, cada procedimiento tiene su lugar
tiene su espacio y tiene su paciente. No hay una receta mágica para todo ocrelizumab. Mentira, no es así. Si yo tengo un problema cardíaco y se me ocurre un día, como vi un día una receta, bueno, hay una medicina que puedes tomar, toma toda la receta, vas a tomar fingolimod. ¿Y cómo se toma? Una diaria, ya. Y entonces no le hicimos fondo de ojo para ver si tiene un problema en la mácula. No le hicimos un electrocardiograma para ver si tiene un problema de arritmia cardíaca, y de pronto le doy la pastilla a Anita y la Anita termina en emergencia porque hace una bradicardia y casi un paro cardíaco y tuvimos que internarla. ¿No es cierto? Cada medicina tiene su paciente y cada paciente tiene una serie de condiciones. Por ejemplo, decíamos hace un rato, diabetes, algunos hepatitis, otros tienen problemas cardíacos, etcétera. Cada uno es un mundo aparte y cada uno tiene una receta especial para él. Claro, porque había aquí una pregunta de cuál es el mejor medicamento, ¿no? Para usar. Ajá. Y usted acaba de dar la respuesta perfecta. O sea, cada paciente. Claro. El tema es, y un poco para estar en contexto, hay gente que es de Ecuador, que nos están escribiendo preguntándonos por el fingolimod, por Aubayo, hay también amigos de Argentina, amigas de Argentina. Hay también otra pregunta más que viene desde Nueva York. Todas respecto a cosas muy puntuales de qué cosas deberían usar y por qué, ¿no? Y claro, no es posible, es como si usted tuviera una bola mágica y solamente por verles la cara a través del Zoom decir, tú puedes usar tú puedes usar aquel, tú puedes usar eso. No es posible para que la gente sepa, ¿no? Que no se puede recetar eh, porque sí, tiene que haber todo un estudio previo. Y creo que es Claro. importante también mencionar, un poco usando nuestro propio lenguaje, que ese mundo, en el mundo real, en el mundo de nosotros, nuestra realidad aquí en Perú, hay una pregunta que viene también, por ejemplo, sobre el uso de la cetioprina, ¿no? Que ya sabemos que se usa mucho como una alternativa, sobre todo en mi salud. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, ¿no? Que no han respondido de pronto a interferones o respondieron por un buen tiempo a ellos y de pronto dejaron de funcionar, comenzaron a tener recaídas y entonces a los médicos tratantes no se les ocurre mejor idea que retirarles el medicamento porque evidentemente no es efectivo, pero les dan acetioprina y nada más. Y en otros casos, mencionaba aquí una persona, cortisona solamente y de manera prolongada. ¿Cuál es la recomendación para estas personas específicamente? Ok, a ver, vamos a hacer un análisis paralelo, ¿ya? Si se tratara de que la esclerosis múltiple fuera una infección por una bacteria, en el mundo de los antibióticos, la primera que se descubre, vamos a decir que fueran las penicilinas, ¿ok? Entonces, doctor, tengo la infección de la esclerosis múltiple, ¿ok? Su receta, penicilina. Doctor, pero soy alérgico a la penicilina. Ok, no hay nada. No hay nada. Pero hay eritromicina. No, pero acá no hay nada más. Pero hay acitromicina, hay cefalosporinas, hay sulfas. No, acá no hay nada. Acá solamente hay penicilina o nada. ¿No es cierto? Entonces, esa es la forma como se está manejando la esclerosis múltiple en la seguridad social. Es como si tuviéramos una infección y nos dieran penicilina. Y si le Entonces, decimos, oye, pero yo soy alérgico, bueno, no te doy nada. doctor, entonces de O pronto, te doy algo que no funciona,
que no se usa en ningún otro lugar del mundo, ¿no es cierto? No sé, pues te doy esto, no sé, magnesol, que es la satioprina. Entonces yo creo que aquí vale la pena contarle a las personas que están con nosotros que en Salud, valga decir, el Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, el Hospital Sabogal, que son los hospitales de referencia que tratan esclerosis múltiple, ya tiene y ya está recetando como alternativa a los interferones y al acetato de glatiramar si no funcionan, el fingolimod. Es el único tratamiento oral que ha entrado a Salud. Y en ese sentido, también mencionar que, porque aquí hay una pregunta respecto a qué pasa cuando los tratamientos se interrumpen. Y es lo que estamos viendo que pasa mucho aquí, en los hospitales del MINSA y en los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales. Las dejan de comprar y los pacientes se quedan 2, 3 meses sin medicamento. Entonces, voy a aprovechar este espacio porque hay un par de preguntas respecto a ese tema para decir y contarles que la asociación tiene como una de sus funciones, es parte de nuestro trabajo, justamente velar porque eso no ocurra o que cuando ocurre eso encuentre una solución. De hecho, y como experiencia les puedo comentar que no hace mucho el Hospital de Ciencias Neurológicas tuvo un grupo bastante grande de pacientes por casi 2 meses sin tratamiento. Y nosotros acogimos el reclamo de varios de ellos, porque el problema aquí es que hay temor, y lo voy a decir abiertamente, la gente no quiere dar la cara, la gente no quiere dar sus datos, su nombre, su número de DNI, para poder hacer nosotros el reclamo a través de la Defensoría. Y les voy a contar que ha funcionado, funciona muy bien. El caso de ciencias neurológicas funcionó, tardó casi 3 o 4 semanas, pero se regularizó. En caso de Almenara han habido 2 pacientes que tuvieron problemas con la entrega de fingolimod. Nosotros presentamos el caso a la Defensoría y ya les dieron el medicamento. Pero si ustedes que son los directamente afectados, involucrados, no reclaman su derecho, no hay manera de que tengan un resultado. O sea, va a pasar lo que el doctor Castañeda les está diciendo. Les van a dar magnesol o les van a dar acetioprina, o no les van a dar nada, o les van a dar corticoides de manera prolongada, que ya sabemos que eso no funciona para controlar la enfermedad. Entonces, por favor, si tienen algún problema de entrega, de retraso, pónganse en contacto con nosotros y nosotros vamos a ver la forma de que eso se remedie. Hay pacientes que son del hospital Loaiza, por ejemplo, habían 7 que no estaban recibiendo tratamiento desde hace 6 meses y no quieren dar sus nombres. Y sin nombres y sin DNIs no podemos reclamar. Entonces, es momento, y yo creo que aquí el doctor y todos los que estamos presentes tenemos que tener conciencia de que nuestra voz tiene que ser escuchada, no tenemos que tener miedo. Conocemos que el sistema es adverso, que el sistema es cruel, que es desgastante, pero es la única forma en que nosotros tengamos un resultado. Si nos quedamos sentados y esperamos que del cielo caigan o se cambien las cosas, eso no va a pasar. No va a pasar y ya estamos viendo que las cosas probablemente empeoren. Entonces, disculpe doctor que haya quitado estos momentos, pero creo que es importante que las personas que están aquí, que pertenecen a los hospitales de la Seguridad Social o del Ministerio de Salud o de las Fuerzas Armadas, pierdan el temor. No, es un derecho, la salud es un derecho, el cambio de tratamiento si no funciona es un derecho. Ustedes pueden pedir una junta médica en su hospital de referencia. ¿Cierto, doctor? Así es. Medicinas como azatioprina ya casi nadie las usa en el mundo para eso. Ya, pero ¿No? eso se usan en salud. En el Rebagliati usan a pasto acetopina. Sí, 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 sí. Es una vergüenza que haya todavía colegas que usan esa medicina, ¿no? Porque ya pues se sabe que no ha sido largamente superada por otras medicinas que no son
tóxicas, que no son teratogénicas, que no son potencialmente peligrosas como la azatioprina. ¿Ok? Entonces, no se usa prednisona, no se usa azatioprina en el mundo actual. ¿Ok? Entonces, como dice Anita, si es que yo tengo un tratamiento, vamos a decir con interferón. El interferón empieza a funcionar más o menos después de 5 a 6 meses de estarlo recibiendo. Y si me lo interrumpen durante 2 o 3 meses, cuando me lo vuelven a dar, otra vez tiene que transcurrir 5 a 6 meses para que nuevamente me proteja. Eso quiere decir que si las cosas van así, pues es como no tener ningún tratamiento. Entonces, en cuanto les falle el tratamiento, denúncienlo a la comisaría más cercana. O sea, con Anita. Lo que pasa es que es parte aquí, hay otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, solo para ilustrar, he tenido síntomas nuevos, me han enviado a hacer resonancias para ver si tengo problemas medulares y resulta que en el salud no han pagado al proveedor y no hay citas para resonancia hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto lo comenta Claudia, entonces Claudia, comunícate con nosotros y nosotros podemos elevar tu caso porque eso es parte de lo que el Seguro Social tiene que coberturar, sí o sí. O sea, no te pueden decir que porque no han pagado al proveedor no te pueden hacer una resonancia magnética. O sea, eso no es aceptable. Y si seguimos recibiendo este maltrato sin hacer nada, las cosas no van a cambiar. Van O a sea, empeorar. tenemos que ser parte del cambio. O sea, que esta reunión de conocimiento y de información tan rica que está compartiendo con nosotros el doctor sirva también como una forma de que ustedes sepan y se empoderen en el sentido de cuáles son sus derechos como pacientes en este país. Y de pronto en Ecuador yo creo que también tienen problemas de abastecimiento. En Argentina yo creo que su obra social sí cobertura a la mayoría con el medicamento que necesitan. Pero aquí nuestra realidad es distinta y es complicada. Entonces hay que usar los canales regulares para poder lograr que se nos escuche. Doctor, por aquí hay... Anita, Sí, dígame. había una pregunta, perdóname, sobre la azatioprina y la dosis. Por si acaso, la azatioprina, cuando yo empiezo a tomarla, no funciona este mes, ni el siguiente, ni el subsiguiente. La azatioprina demora más tiempo que los interferones en funcionar. Entre 6 meses y 1 año, recién la azatioprina produce inmunosupresión. Y mientras ¿No tanto, es entonces el cierto? paciente sigue teniendo recaídas, la Ya enfermedad se sigue lo llevó de avanzando. encuentro la esclerosis múltiple. Así es. Ok, Ujú. entonces, dime, Anita, me estabas diciendo algo. Sí, no, no, estaba leyendo una pregunta aquí. Claro, normalmente son las mujeres las que preguntamos si es que podemos tener hijos salir embarazadas usando tratamientos, ¿no? O si es que hay algún, entre comillas, pleito entre el tratamiento y la fertilidad o la posibilidad de la maternidad. Pero ahora un caballero pregunta si es que usando ocrelizumab puede, bueno, salir embarazado, ¿no? ¿Tener Pero hijos? claro, tener hijos, ¿no? Sí, claro que pueden. Sí se puede No hay problema. afectar. No hay Sí. ningún daño digamos, Esencialmente no reportados. Los que, si la mamá es la que pregunta, a ella se le recomienda esperar por lo menos 3 meses, dicen unos, otros 6 meses después de la última infusión de ocrelizumab y embarazarse. En el varón no hay descritas restricciones, Doctor, excepto para teriflunomida, ¿no? sí. Una consulta, ¿cuánto es el tiempo mínimo que debe pasar para cambiar de tratamiento, de un tratamiento a otro tratamiento? En el caso de los medicamentos que se usen previamente, si estos son inmunomoduladores, puedo cambiarlo al día siguiente. Si estos son inmunosupresores, debo esperar. En algunos
entre 4 y 12 semanas, dependiendo del fármaco, por riesgos a infecciones por virus extraños. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta. Mi esposo inició con fingolimod de estudio, y ese es el caso con Gilenia. Lo que pasa es que hubo hace algunos años un estudio que se abrió con Gilenia, con Sí, fingolimod. sí, Les correcto. dieron una época, creo que fueron 5 años, y luego le suspendieron y tuvieron que volver a sus hospitales de referencia a recibir lo que había, que era interferón. Ujú. Pero ya hay fingolimod en los hospitales. Entonces le contesto a él, me parece que Erika es la que preguntaba, y la respuesta es esa, ¿no? Que ya está en salud. El tema es que tienen que ustedes hablar con su médico y explicarle que estuvo usando y que el tiempo que estuvo usando, pues si respondió y le fue bien, entonces no habría razón para no para retroceder, porque digamos, como le explicaba el doctor, los medicamentos son como un escalón, ¿no? Uno va como quemando etapas. Si le va bien con uno, que es de los antiguitos, bueno, se queda con ese antiguito mientras que funcione. Pero si no funcionan, entonces es tiempo de cambio. Y ese es el momento en el que uno debe de hablar con su médico. De pronto, doctor, porque ya son las 9:15 y bueno, queremos abusar de usted para que otra vez regrese con su fondo de playa y se vaya feliz con haber estado con nosotros. De pronto nos puede contar un poquito sobre el tema de las vacunas, el tema del Omicron o del el SARS-CoV-2, la esclerosis múltiple y los medicamentos. No hay de qué, Erika. Ay, se quedó sin sonido o soy yo. Se congeló. Es el doctor, es el doctor. Bueno, aprovecho por acá para responder, porque hay preguntas con respecto a los temas de los hospitales. Hay una de si te va bien con un tratamiento, puedo tomarlo espaciado. No, es que No, no, no se puede interrumpir la toma de no, ningún no. medicamento porque te va bien. Lo que pasa es que hay personas que, por ejemplo, no saben que les van a interrumpir o que no les van a Interrumpir. comprar, y en vez de usar la dosis que puede ser 3 veces por semana, entonces comienzan a usar una vez por semana. Y eso es el doctor. Ya, doctor, lo dejamos. Doctor, está Está sin sin micro. micro. Creo que se da playa en la vida real. Nos está hablando desde Por Cancún, creo. favor, deleítenos con su voz. Sí. Ya estoy. Ya está, ya está. A ver, la tercera parte que yo había programado eran medicamentos nuevos. Un minuto para decirlo porque ya nos ha ganado la hora. Exacto. Hay un grupo de medicamentos que se llaman los BTK, los inhibidores de BTK. BTK son las siglas de una proteína que participa de los mecanismos de la inflamación y de el daño del sistema nervioso, porque está en la microglía y en otras células de sostén del sistema nervioso que participan de las lesiones por esta enfermedad autoinmune. Entonces, estos inhibidores de la BTK en general se llaman, terminan en brutinib. Entonces hay un evobrutinib, hay un tolebrutinib, no hay un pedrobrutinib, pero debería haber. Pero también estos medicamentos tienen un doble efecto aparentemente. Controlan la inflamación de la misma manera que hacen medicinas como el ocrelizumab, pero más allá de eso, parece que participan activamente en la inhibición de la progresión de la discapacidad. En este momento hay varios ensayos en el mundo. Sanofi es una de las que está a la cabeza de estas investigaciones. En el Perú se está investigando, son unas pastillas, su administración es por vía oral. Los efectos adversos son muy pocos a nivel hepático esencialmente, y pues esperamos que esto dé un nuevo camino
de doble protección contra la enfermedad, tanto para la inflamación como para la progresión de la discapacidad a largo plazo. ¿Ok? Entonces esos son los BTK, que es, digamos, una alternativa para los siguientes, yo diría, como mínimo, 3 a 5 años en que estos deben ser evaluados. Ok, con respecto a COVID, entonces, la idea es que la enfermedad no nos hace más ni menos susceptible de enfermar con COVID. Que se han hecho un montón de estudios y se ha visto que en realidad lo que hizo que fallecieran pacientes con la enfermedad que se infectaron por el COVID fue esencialmente su grado de discapacidad, es decir, aquellos que estaban postrados o que tenían otra condición como obesidad o una enfermedad cardíaca severa o diabetes, ellos sí sufrieron o una enfermedad más grave o fallecieron. Igual como podría haber ocurrido con cualquier otro individuo de la comunidad que no tuviera esclerosis múltiple. Entonces, la enfermedad per se no es una condición que agrave o que nos haga más susceptibles de enfermar por COVID. ¿Ok? Número 1. Número 2. ¿Todos nos podemos vacunar? Sí, debemos vacunarnos. De preferencia, si se puede, antes de empezar un tratamiento. Y si es que ya estamos con un tratamiento, consultarle al doctor, porque el doctor es el que sabe. Si tengo un inmunomodulador, me vacuno cuando quiero. Si tengo un inmunosupresor, tengo que calcular bien cuándo me voy a vacunar. Y O sea, eso, si estoy con interferones o con copolímero, me puedo vacunar cuando me toque, cuando... así es, como dice, cuando quiera me vacuno. Exacto. Cuando ya estamos hablando de los otros medicamentos, entonces ahí sí el médico tiene que decir cuándo, ¿no? En qué momento. Eso es importante que... Correcto. Esos son los principios más importantes en relación con el COVID. Doctor, preguntan si se pueden vacunar contra la influenza. Ah, sí, claro, ¿por qué no? No, yo le traslado la pregunta. Yo lo que escribí, porque usted mismo me lo explicó, es que nos podemos poner cualquier vacuna mientras que la vacuna sea con un virus inactivo, o sea, virus muerto, como por ejemplo todas las de COVID. Por ejemplo, la de la fiebre amarilla es virus vivo, eso no nos la podríamos poner, ¿no es cierto? Claro, en realidad los pacientes que tienen tratamientos con medicamentos como ocrelizumab, fingolimod, alemtuzumab, cladribine, antes de ponerse una vacuna tienen que conversar con su doctor porque no se pueden poner cualquier vacuna. Si se pueden poner para el COVID, tiene que ser una ARN de partículas virales, no de virus entero, ¿no es cierto? No de virus atenuado. Y en general eso funciona para cualquier otra vacuna, porque si Doctor, tengo pero ¿puede decir las vacunas, los nombres? Acá no pasa nada. O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, las que Pfizer ARN, son la Pfizer y la Moderna. y la Johnson y Johnson, esas no se pueden entonces usar? O sea, las vacunas, vamos a decir, Sinopharm, Ajá. eh, La esto, Sputnik, que nunca la, llegó, la, creo. la Sputnik parece que sí, Que nunca pero llegó, la creo. Hay otra, AstraZeneca AstraZeneca. no es, AstraZeneca, no, AstraZeneca. no. Si se van a vacunar, se pueden vacunar con la Pfizer o con la Moderna, punto, ya está. Ok, perfecto. Ok. Y otra pregunta más. Tenemos, si nos contagiamos de COVID, ¿tenemos más chance de tener alguna recaída? Y usted decía que... No, eso es muy importante. La respuesta es sí, Ajá, claro que sí. Ustedes saben que en pacientes que tienen cualquier enfermedad autoinmune, cuando tienen otra condición, ¿no es cierto? Digamos, hasta una cirugía puede hacer que yo tenga un nuevo brote, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una infección y
no una infección cualquiera, de pronto tengo una infección severa con un gran componente inflamatorio en todo mi cuerpo que desencadena este virus, el coronavirus, Ujú. entonces sí, tengo una alta chance de volver a tener un brote. O sea, me Eso es salvé. correcto. Ujú. Ok. Y bueno, para ir terminando, porque son las 9:20, Un par más pregunta, y nos vamos. ok, un par de chelas más y nos vamos. Cerramos el kiosco, usted que esté en la playa. Dice Oliver, doctor, buenas noches. En mi caso me trato con fingolimod, pero en mi cita con el neurólogo me dijo que el fingolimod no va a mejorar, no me va a mejorar para caminar. ¿Eso es verdad? Imagino que esta pregunta la podemos Mm, trasladar a todos los tratamientos, doctor. O sea, usar un excelente. tratamiento va a mejorar la marcha, la coordinación, la pérdida de fuerza, eh, los problemas de incontinencia. Va a Lo mejorar va lo a que... frenar, claro, lo va a frenar. No, o lo va a mejorar. Oye, son secuelas que No, quedan. no, a ver, desde que empezamos, las medicinas van dirigidas, como dijimos antes, a la inflamación, al control de los brotes y lo mejor que hemos conseguido es un poco de efecto sobre la progresión de la discapacidad. Entonces la controla, la La va a lentificar. disminuye. Pero eso no significa que nos va a regresar a como éramos antes. Ujú, No hay ninguna medicina que hasta ahora se conozca que es efectiva para remielinizar y claro. reconstruir el sistema nervioso. De Eso ahí, se logra con terapia física. de ahí la importancia de usar un medicamento cuando uno tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple. Claro, Obvio. primero, tratamiento oportuno. Segundo, tratamiento eficaz para la enfermedad que tiene ese particular paciente. Doctor, la última pregunta, porque acá Bien. somos un grupo hay algunos que somos medias tías ya, medio maduritos. Les voy a apagar mi micro entonces. Sí, ya chivolo. La pregunta, la pregunta es esta. La pregunta es esta. ¿Hay edad límite para empezar un tratamiento? O sea, si por ejemplo yo tengo más de 50, no es cierto. ¿Puedo cambiarme de un medicamento a otro? Si he usado 20 años o 18 años un medicamento, ¿puedo pasarme a otro? ¿Hay un límite de edad? No, no hay límite. En realidad, lo que ha mejorado en el tiempo inclusive es esa percepción de que si bien los tratamientos eran probados, los ensayos clínicos de nuevas sustancias eran probadas con personas entre los 18 años y los 55, ahora el espectro se ha ampliado hasta los 60, inclusive algunos un poco más, pero la tendencia de esta enfermedad es a que a esa edad normalmente ya la enfermedad que en promedio empezó a los 40 ha disminuido notablemente la chance de producir inflamación y brotes. Mm. Y hay quienes consideran que después de los 65, si hay una enfermedad que está controlada, que no hay progresión, que no hay actividad, se debe considerar el retiro de la medicación. Yo hasta ahora no lo he hecho con ningún paciente. Ok. Entonces, digamos que, pues lo que pasa es que casi todos los tratamientos nuevos se están usando en gente joven, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Pero para un ejemplo, los BTK, por ejemplo, están llegando a los 60 años para iniciar el tratamiento. ¿y los tratamientos se pueden usar indefinidamente? O sea, Eh, por ejemplo, si yo tengo, no sé, más de 60 y vengo usando un medicamento, ¿lo puedo seguir usando? No pasa nada. Sí, lo que estaba diciendo, ¿no? Después de los 65 hay un grupo de colegas que recomiendan considerar si la enfermedad está inactiva y no hay progresión de la discapacidad, se puede ensayar a retirar el medicamento. Qué miedo. ¿Qué hay sobre el Sí. tratamiento de, perdón, Anita, Sí. sobre el tratamiento de células madre?
El tratamiento de células madre, eh, a ver, hay dos formas de tratamiento de células madre. La estafa, que es esto harto conocida en Brasil, en el Perú, con México. nombres y apellidos, ¿no es También. cierto? Sí. Eh, Tuma, en Brasil, ¿cómo se llama? Tiene un nombre feo, no me acuerdo. En México, en Afganistán, o Miami. sea, en todo el mundo hay estafadores. Esas son las células madre que te sacan un poco de sangre Ujú. y esto a la mañana siguiente te la vuelven a meter. Aquí lo había también, ¿ah? Aquí también lo ofrecían. Tratamiento con Así, células por madres y para supuesto. esclerosis múltiple, sí. Pero pues nada, hay todo un protocolo de investigación ahorita a nivel mundial que está corriendo en donde hay poquísimos pacientes. En el mundo creo que ahorita no llegan ni a 15 que Ah, están incluyéndose en una evaluación a largo plazo de el someterse a una ablación con quimioterapia, borrando las células hematopoyéticas de nuestros huesos y volviéndonos a sembrar un poquito de nuestra médula ósea que nos sacaron antes de hacer esa ablación. como un Y reseteo, ¿no? sí, entonces estas las seleccionan, las maduran y nos las vuelven a colocar para que pues tengamos un reseteo de nuestro sistema inmune. Eso tiene una mortalidad muy alta. Ahorita se está investigando sus efectos a largo plazo porque no funcionan todos. Así Ujú. que De hecho, sí, conocemos a una persona, ¿no, doctor, que se ha hecho ese conocemos, tratamiento en sí, Rusia sí. y además, bueno, que cuesta muy caro, pero le ha ido bastante bien, está dentro del grupo de personas en las cuales, por Por lo lo menos hasta menos ahora, sí, sobrevivió y se está exacto, recuperando. porque es que es como cuando tienes una leucemia y a nivel de médula te queman todo, entonces es quimio, quimio, quimio y empezar de cero. Doctor, palabras finales Bueno, para este grupo de Sí. fans que siempre acompañan. gracias por estar siempre ahí y bueno, cuando tengan problemas o consultas, pues a través de Anita siempre con gusto para ayudarlos. Muchas gracias, doctor. Doctor, AstraZeneca dijo que no, ¿no? Porque acá hay una pregunta. Antes ya, y este sí ya se lo juro, es la última. No Miren, escucho. AstraZeneca ha dado tantos problemas y dolores de cabeza que yo les recomiendo. Procuren ponerse Pfizer o Moderna, Moderno. ¿ya? Ok. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, todos están aplaudiendo, solo que están con los micrófonos apagados. Gracias amigos por Gracias. acompañarnos una vez más esta noche, a las personas que se han quedado despiertas a pesar de la hora y del cansancio. Betty, gracias por estar allí, desde Argentina, María Eugenia, ¿dónde está Erika? Me parece por ahí. Todas las personas que han estado, muchas gracias por acompañarnos. Tendremos pronto una siguiente reunión con nuevos temas que interesan a todos. Así que tengan muy buenas noches. Esperamos que haya sido eh, una charla interesante, que les haya dejado conocimiento, que eso es lo importante, y aprovechamos el pánico también nosotros como asociación, Meli, yo, María Eugenia, todos los que estamos y somos parte de ese Creo que, equipo, sí. para Disculpa que te corte. La decirles pregunta de Luis era si podía brindar porque se acercaba su cumpleaños. cómo. No es cumpleaños hoy, ya vaya que No, se acerca su cumpleaños y quería hacer la consulta de si podía brindar. claro que sí. Sí, eso iba a decir. Claro que sí, Métete puede tu, brindar. métete tu tranca nomás. Ningún exceso es bueno, pues, pero sí, no pasa nada. Por favor, el correo de la asociación, que no encuentro la arroba en mi teclado, es Te lo eminformate@gmail. paso. Sí, por fin. Si tienen problemas con su medicamento, si tienen algún problema como Claudia, que está con el tema de la resonancia, que le han dicho que no se la pueden cubrir, escríbanos, contáctenos y hacemos el reclamo. Sí,
Defensoría del Pueblo es de pronto la única institución que está funcionando bastante bien y que nos está apoyando un montón. @gmail, ya está. Sí, así que, Infórmate @gmail.com. sí. Ok, amigos, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chao, Oliver, Elena, Gustavo, Renan, cariños por casa. Edgarito. Wilmer, gusto de verte. Jackie, beso para tu Gracias bebé. a todos. Gracias, muchas gracias. Si quieren, ponen sus micrófonos. Muchas gracias así. a todos. Gracias a todos. Bravo. Mili, Gracias, chao. Mil. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias. Chao, Gracias. chao. Bendiciones. Chao, igualmente para ustedes, Pablo. Bendiciones Cuídate. a todos. Cuídate, cuídate. Gracias, chicos. Hasta el próximo mes que viene a la siguiente charla. Gracias. Gracias. Chao. Ah, esa carita ya me parece conocida, pero no tiene nombre. No sé. Mía. ¿Dónde estás? No te veo. No sé cómo prender la cámara. Estás con pijama seguramente hoy. Ahí la prendió, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Está bonita la Gusto de charla. verte. Cuídate mucho. Cuídense mucho, por favor. Sí. Gracias por todo, gracias por los datos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Esperamos que les haya sido de Gracias a mucho ustedes. provecho. Buenísima. Buenas noches. Bendiciones Cuídate. a todos. Cuídate, Beatriz. Gracias. Buenas noches. Gracias. A ustedes Gracias, por gracias. estar. Buenas noches. Cuídense. Chao, Rina. Chao, Gustavo. Mili. Chao, Gracias. José Luis. Gracias, Meli. Gracias, Anita. ¿De Gracias. qué? A ustedes, Jorge Luis. No has hecho terapia hoy día. Ya te estoy yo te estoy. No has Ahí están tus entrado. dolores, pues. Tus No has dolores. entrado, no has entrado. Ya, yo estoy chequeando todo, por si acaso. Gracias, Anita. Cuídense, cuídense. Descansen. Aquí sentadito en la medida, pero aquí Sí, sentadito te ves más bonito, ¿no? Ya, flojonazo. Cuídense No, mucho. mejor ya no digo. Antes, Chao, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Jenny. Beso, Venezuela, no te había visto. ¿Dónde estás? Chao. Chao, chao, Roxana, cuídate, gracias. Gracias. Muy bien. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao, Gracias. chao, chicos. No, gracias a ustedes. ¿Quién está viendo América Noticias? No sé. Oliver, gracias también, yo te vi por ahí. Le pone una música así al final, así. Como cerrando, ¿no? La Sí, entrevista. como cerrando. Chao, bendiciones. Chao, Edgarito, Chao, buenas cuídate. noches. Bendiciones. Chao. Igualmente. Chao, Jenny, yo te vi que estás por ahí también. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Jenny, cuídate. Cariños a Sofía. Con gusto. Cuídense, chao. Yo no voy a cerrar hasta que se vayan todos. Gracias. Cuídate, gracias. ¿Qué? Perdón, ¿qué he puesto? Galaxy J5 2016. Ah, ya, sí. ¿Quién está con Galaxy? No sé. No veo el nombre, o sea que no puedo No sale saludar. el nombre. No. Pero creo que aprendió su audio. Hola, Galaxy J5. ¿Quién eres? 2016. Identifícate. Danos una señal. Está en el canal. Está en un canal. Ah, mira. No, O es un estoy equipo viendo de mal. sonido. No, Sí. está chambeando. Está trabajando. Sí, no hagan roche que está chambeando. Cuídense, gracias por venir. Sí, disculpe, sí, estoy trabajando. Tranquilo, disculpe. tranquilo, te estamos fastidiando. Casi no. ¿Dónde trabajas? Sí, está Ya, como. gracias. Estás en una planta ¿Trabajas en de el algo. Canal 4? No, planta de algo, trabaja. Sí, No, porque- exactamente. ¿Canal 4? Sí, lo que acabo de decir ahorita, sí. Pero entonces. ¿Ya ves? ¿por Es qué que no vi nos- los estos del de la... Sácanos pues en el noticiero, no sé, y nosotros. Ah, no, lo que pasa es que sí, nosotros comenzamos recién a las 10:30. Sí, puede ser. Por eso siempre probamos todo ahorita. ¿En qué estás? ¿En cámara? ¿En sonido? ¿En qué estás? No, yo sonido. Ah, pero qué bacán. pero qué bien, qué Qué chévere. bacán tu chamba, sí. La próxima te Yo vamos a sí. decir para que tú pongas musiquita de fondo mientras que empezamos. Sí, porque justo Ya, la no música preocupes. sonó finalizando la entrevista. Sí, como que claro. Cerrando el bloque de medicina. Claro. Bueno, No, no, chicos. muchas gracias. No hay de qué. Gracias Gracias a a ti ti por por estar con entrar. nosotros. No, pues, gracias a ti. Hasta la próxima. José
Jorge Luis, ya Está te bien, puedes ir Claudio, ¿no? también, ¿ah? Yo no te he votado, que Ya me voy. conste. Yo no te he votado. Mentira, Ya me voy, Malcriada, ¿qué soy? ya me voy, ya me voy. Escúchame, sigue grabando y va a salir todo. Ay, Dios mío, no he parado la grabación. Ya me voy Mentira. antes de que Anita me diga